Ya le hemos comentado en otras ediciones de Negocios en Imagen que pues el tema del nearshoring se ve como uno de los fenómenos que mayor potencial en nuevas inversiones podría generar a nuestro país. Esta relocalización de empresas que tenían buena parte de sus operaciones en Asia, con la pandemia pues han visto los beneficios que podría tener estar cerca del mercado de los Estados Unidos. Esa es, digamos, que la parte positiva de este fenómeno de relocalización. Sin embargo, trae retos por otro lado que México y las empresas tendrán que afrontar, y básicamente estamos hablando del impacto que puede tener en el negocio o en la actividad de las redes, de la tecnología de la información a partir pues de los ciberataques. Y precisamente para explicarnos y abundar sobre este tema, sobre esta problemática, está con nosotros Fabio Asolini, director de análisis e investigación para América Latina de Kaspersky. Fabio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Fabio, pues ¿qué han visto ustedes a partir pues de este tema del nearshoring y su impacto en las inversiones en lo que refiere a pues la ciberseguridad? Sí, es interesante porque México hoy tiene un perfil bastante distinto de Estados Unidos cuando analizamos las amenazas cibernéticas y los ataques. México ya recibe una cantidad grande de ataques cibernéticos, y si hay más empresas que mantienen operación en Estados Unidos y también en México, esto resultará en un cambio de los ataques, porque hoy Estados Unidos recibe un volumen de ciberataques mucho más grande de los ataques que registramos en México. Les doy números. Sí. En México, el 2022 registramos 298 intentos de ataques de infección por virus, por troyanos, códigos maliciosos por minuto. En Estados Unidos este número es aún más grande, ¿no? Entonces, si hay más empresas con operaciones, con infraestructuras o con personas trabajando e interactuando con entidades, con clientes o más empresas de Estados Unidos, esto cambia el escenario. Esto hace con que México recibe mucho más ataques de los que ya recibe hoy. Claro. Fabio, y en ese sentido, los esfuerzos que se han hecho desde el sector privado para atender este tema de la ciberseguridad, ¿cómo los calificarías? ¿Han sido suficientes o tendrían que incrementarse pues los protocolos y por supuesto las inversiones para este riesgo que pues para muchos es uno de los grandes riesgos globales? Sí, no, hay que mejorar la parte de inversión. Tenemos, la verdad, grandes problemas porque hay un gap de gente cualificada para trabajar en seguridad. Esto es un problema global y afecta aún más países en Latinoamérica. No, no solo México, pero Brasil y otros países también, porque la gente calificada que hay prefiere trabajar en Europa o mismo Estados Unidos. Entonces, hay pocos profesionales. Esto resulta un impacto directo a la seguridad de las empresas, de las entidades latinoamericanas e incluso en México. Sabemos que el nearshoring potenciará, por ejemplo, más ataques a infraestructura crítica o al sector industrial, ataques que ya son bastante comunes en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, especialmente en México, aún no lo son. Entonces, sí, hay muchos retos, hay mucha cosa para chequear porque seguramente esto aumentará los ataques. Claro, Fabio. ¿Y hay alguna métrica en la que podríamos de alguna manera pues basarnos para ver en qué medida México está rezagado de países pues con mucho mayor desarrollo en el tema de las inversiones en ciberseguridad? Sea, yo no tengo cifras para saber, por ejemplo, cuánto invierte, porque hay áreas que sí la tienen, la divulgan, por ejemplo, el sector bancario casi siempre divulgan cuánto hicieron de inversión, pero hay sectores que invierten tan poco que no lo anuncian. Entonces es difícil tener un número confiable. Um,
Pero nosotros como compañía vemos el otro lado, vemos el crecimiento de los ataques, que son un crecimiento exponencial, especialmente ahora en este post-pandemia, donde la actividad económica vuelve, ¿no? A Sí. niveles antes de la pandemia. Entonces, y registramos, por ejemplo, registramos en México el año pasado un crecimiento de 49% en los ataques de phishing, que son ataques bastante comunes. Y esto afecta a todos. Por supuesto, además que, como tú mencionas, el tema de la crisis sanitaria, pues volcó a las empresas, a las familias a incrementar, digamos que su presencia en la llamada economía digital y esto pues también trae acompañado los ciberataques. Sí, hoy tenemos más gente conectada. Además, muchas empresas tuvieron que poner sus empleados para trabajar desde casa, el trabajo remoto. Esto abrió las posibilidades para que haya más ataques contra las empresas, las infraestructuras de las empresas y también a los usuarios hogareños. Claro, todos pueden ser sujetos de algún ciberataque, no importa el tamaño. En ese sentido, Fabio, ¿cómo has visto este diálogo que se ha dado ya en el Congreso para tener una ley, un marco legal que evite o de alguna manera pues advierta los riesgos de la ciberseguridad? Las leyes son siempre muy bienvenidas porque el espacio digital necesita legislación, porque si así no fuera, es lo que pasa en muchos países, crecen mucho los ciberataques, los cibercriminales se sienten libres para robar, para atacar, porque no hay penalización. Entonces, todos los países que adoptan leyes duras para penalizar el cibercrimen o aunque para forzar las empresas, las entidades para notificar cuando hay un ataque cibernético donde se robó datos de los clientes, por ejemplo, estas leyes son siempre muy bienvenidas porque ayudan a mantener el espacio cibernético aún más seguro. Claro. Fabio, ¿y tú ves que podría haber presión de los Estados Unidos y también, por supuesto, de Canadá hacia México en este tema de la ciberseguridad? Vemos que pues hay interés creciente en ampliar la presencia de manufacturas en nuestro país, pero pues también por aquí se pueden colar pues muchos de los ciberataques hacia los Estados Unidos. Sí, seguramente sí puede haber presión porque empresas y entidades gubernamentales en Canadá, en Estados Unidos, siguen algunas reglas básicas y mínimas para trabajar en un ambiente más seguro, para poder operar o tener una conexión de Internet segura. Entonces, seguramente habrá una presión para que entidades mexicanas, corporaciones mexicanas mantengan o tengan el mismo nivel. Esto resultará, claro, en una mejoría de la seguridad por esta exigencia, pero también por un aumento en la búsqueda de profesionales que tengan este conocimiento, ¿no? Claro, finalmente, Fabio, en este último tema que mencionas, el capital humano, el talento para poder, digamos, tener esta ciberseguridad, ¿qué recomendarías en ese sentido para universidades, para empresas, para incrementar digamos que ingenieros especializados en el tema de la seguridad, ciberseguridad? Sí, en mi opinión hay que tener, el gobierno hay que ayudar, hay que facilitar el acceso a formación en la área de computación, porque la área de ciberseguridad es una subárea del área de la computación, donde ya hay bastante interés, pero hay que tener un aporte gubernamental, para que más universidades vengan a ofrecer estos estudios, esta formación de ingeniería en esta área. Los países que tienen suceso en esta área, como Israel o como Estados Unidos, lo hicieron. Entonces, es lo que hace falta en Latinoamérica. Claro, como tú dices, esa vinculación de los centros de investigación de las universidades con la economía real para, digamos que apoyar la formación de talento. Fabio Asolini, director de análisis e investigación para América Latina de Kaspersky, gracias por acompañarnos este fin de semana. Gracias a ustedes.